1 cuando la respuesta sea sí. Si en la pregunta 1 la respuesta es sí, se activa esta pregunta número 2. Eso es tener una pregunta con dependencia sobre otra. Le vamos a incorporar aquí un par de respuestas. De que sí. Listo. Y a esta les voy a poner un valor. Esta vale 10. Esta vale 0. Y digámosle que esta vale 15. Para hacer el ejercicio. Y acá lo mismo. 10 y esta vale 0. Listo, entonces vamos a adicionar una tercera pregunta a este bloque. Y voy a decirle que es un resultado definido por el usuario. Voy a venir acá a incorporar la fórmula. No me la quito. Ah, ok. No me la quiere tomar. Bueno, entonces hagámosla sin fórmula. Entonces hagámosla aquí sin fórmula. Ya. Esta va a ser de texto. Listo, no hay problema. Entonces tengo el bloque, la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Entonces, de esta forma es como voy armando el cuestionario. Hagámoslo ahora con datos reales. El bloque 1 decía aspectos generales, le pregunta nivel de escolaridad, le da estas posibles respuestas. ¿Por qué escogió venir a esta IPS? Le da estas posibles respuestas. Y en este caso, la pregunta ¿cuál? Depende de cuando en la pregunta anterior el usuario escoja la opción otro. Entonces ahí le pregunta cuál y es un campo de texto. En el bloque 2, aquí ya empieza a consultarle acerca de los servicios que recibió y la experiencia del usuario. Entonces dice primero, servicio recibido y le da estas opciones. Dependiendo la opción que en esta encuesta el usuario escoja de servicio recibido, asimismo le va a habilitar algunas preguntas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, esta dice que depende de que él haya escogido consulta externa. Y así, esta es una de consulta externa. Ya después por acá ya pasa que empieza a preguntar otra cosa si lo que escogió es promoción y mantenimiento de la salud. ¿Por qué en esta base de datos lo tenemos de esta forma? Quizás de pronto ustedes en sus instituciones lo tengan más sencillo. Porque esta institución que estamos teniendo aquí como pruebas tenía varios formatos de encuesta dependiendo del servicio recibido eh, por el paciente. Entonces, si él había ido al laboratorio, tenía una encuesta con unas preguntas. Si había ido a consulta externa, tenía otra con otras preguntas. Entonces, claro, de esa forma, cuando se trató de unificar todo eso en una sola encuesta, porque pues se les comentó que no era necesario tener varias, y además que era más fácil consolidar la información en una sola, se hizo de esta forma. Listo, digamos que ellos no tienen un solo formato general sin importar el servicio, ¿no? Ellos tenían algunas preguntas cuando era odontología y otras preguntas cuando era laboratorio, por ejemplo. Pero se logró consolidar en una sola encuesta todas estas preguntas. Listo. Al final del ejercicio se colocaron las preguntas que más interesan, bueno, no, que más interesan no, las preguntas que se usan para cumplir con un dato de la 0256. Está en el tercer bloque donde le dice cómo calificaría su experiencia global con los servicios recibidos. Acá están las opciones de respuesta y recomendaría a amigos o familiares la IPS. ¿Listo? Entonces, estas dos últimas preguntas son las que van para la 0256
Y las anteriores, pues es un manejo interno de cada institución, así creo que lo tienen en muchas partes. Tienen una encuesta general donde preguntan varias cosas acerca de la atención en el servicio, pero al final van buscando consolidar estas dos preguntas de cómo calificaría la experiencia global y si recomendaría a los amigos o familiares. De esta forma queda organizada la encuesta, el cuestionario que va a servir para medir la satisfacción de la calidad en la atención a los usuarios. Este es este es un parámetro que hay que hacer si queremos hacer encuestas de satisfacción. El otro formulario que se puede hacer que funciona exactamente igual son los cuestionarios de variables de solicitudes. Cuando hablamos de variables de solicitudes estamos hablando para efectos acá del ejemplo, de el formulario que podemos crear para hacer toda la gestión de PQRS. Entonces, ¿cómo lo creo? Simplemente le doy a insertar, le defino un código al cuestionario, le doy un nombre y le pongo una descripción, lo dejo que está habilitado, le doy grabar y una vez que ya haya hecho este proceso, puedo ir al detalle del cuestionario y hacer el mismo ejercicio que se hizo eh, con la encuesta de satisfacción, que es crear como tal el cuestionario. Entonces, ¿cómo lo creo? Le voy a insertar el bloque. A ese bloque le voy a adicionar algunas preguntas y esas preguntas, dependiendo el tipo de pregunta, me va a permitir seleccionar o no algunas opciones de respuesta. ¿Sí? Seleccionar o no algunas opciones de respuesta. Entonces, en esta institución le dieron este manejo, crearon en el sistema tal cual como tenían el formato de PQRS y de esta forma, pues, se logra capturar esta información. Ah, bueno, obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues nuestros usuarios no tienen acceso al software. Los usuarios ponen o en el buzón de sugerencias, o en la página, o en los medios que ustedes les hayan destinado para que ahí pongan sus peticiones, quejas, sugerencias o reclamos. Y ya debe haber una persona que se encargue de registrar esa información en el sistema. Listo, entonces si ya está creada la variable de PQRS, el cuestionario para las PQRS, podemos mirar que para la elaboración de la encuesta socioeconómica, pues vienen un par de cositas adicionales que de hecho una de ellas ya la trae el sistema. El sistema trae los parentescos. Si yo los consulto aquí, acá están los parentescos. ¿Sí? Esto los trae el sistema. Estos no necesitamos crearlos y sin embargo, él me da la oportunidad de crear en caso de que haya alguno que no exista y que lo necesitemos. Aquí lo podemos hacer. Listo. Puntajes por categoría. Ya para las encuestas socioeconómicas se manejan unos puntajes y pues en el sistema los podemos crear también para que lo tengamos listo al momento de elaborar las encuestas socioeconómicas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le damos insertar, le ponemos una categoría, un código, un puntaje inicial, un puntaje final y un porcentaje, ¿sí? A los que necesitemos organizar. Por último, tenemos el cuestionario de variables de encuestas socioeconómicas. Es básicamente el mismo ejercicio que hicimos ahorita con la encuesta de satisfacción y con la de PQRS. ¿Sí? Yo creo el cuestionario, el encabezado inicialmente, luego me voy al detalle y en cada uno de los bloques que necesite voy colocando las preguntas y en las preguntas las diferentes opciones de respuesta. Listo, en este caso, pues esta institución lo manejó de esta forma. Ahorita que miremos los movimientos, pues vamos a ver cómo es que se refleja esto que estamos configurando, cómo se refleja ya al momento de capturar la información.
Listo. Ya cuando nos vamos a los movimientos del componente como tal, vamos a ingresar por acá, por componente CRM, y él nos inicia con la elaboración de encuestas de evaluación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la encuesta de evaluación. Datos de identificación del documento. La filial siempre es la principal, la 00, aunque para los clientes que tienen varias sedes, la idea es que la filial la coloquen de acuerdo a la sede en la que están trabajando. ¿Cuál es la idea de eso? Cuando saquemos el informe podemos ver cuáles son las encuestas de la sede 1, de la sede 2, de la sede 3 y así sucesivamente. Ministerio para la 0256 no lo pide de esa forma, lo pide consolidado, pero internamente la institución sí muchas veces tiene la necesidad de verlo de esa forma. Entonces, cuando estén haciendo las encuestas, la filial debe ser la que en la que se encuentren trabajando o haciendo la encuesta. El documento va a ser ese documento que creamos. Sí, mire que aquí está el documento de prueba que acabamos de crear, o el de encuesta de evaluación, que era el que ya existía, la fecha de la encuesta. El sistema aquí tiene el control de fecha y consecutivos como lo tiene en los demás componentes. Y me pregunta es cuál es el cuestionario, o sea, con qué cuestionario voy a diligenciar esta encuesta. Entonces, le puedo dar clic derecho y aquí me muestra los que están disponibles. Vamos a escoger este. El encuestador, pues el código del usuario con el que yo estoy ingresando. Mi usuario es este, RFAS. Y acá me dice a quién le voy a aplicar la encuesta. Tengo tres opciones. Tengo a un usuario de servicio, quiero decir a un paciente, ¿sí? Cuando hablo de un usuario de servicio, mire que me pide historia clínica, o sea, es un paciente. Cuando le digo que es un cliente externo, me pide el NID, estamos hablando de un proveedor. Fácilmente yo le podría aplicar la encuesta a RFAS. Y cuando hablamos de un cliente interno, me pide la cédula de un empleado, o sea, que esté creado como empleado en el sistema. Entonces, yo puedo aplicar la encuesta de satisfacción no solo a los pacientes, sino a mis proveedores y también a mis compañeros o colaboradores. Vamos a hacerlo en este caso para un usuario de servicio. Entonces, aquí colocamos el número de identificación del usuario. Él ya nos trae los datos porque el paciente ya va a estar creado. Y aquí empezamos a diligenciar la encuesta. Entonces, como yo le puse este que iba de primero, aquí aparece de primero. El color rojo quiere decir que la pregunta está obligatoria, o sea que al final no lo va a dejar grabar si no lo diligenciamos. Y esta que quedó de esto. Listo, entonces ahí se va llenando la encuesta. Ahora sí vamos a la real. Entonces, nivel de escolaridad, por qué escogió la IPS, servicio recibido. Pues aquí empieza a diligenciar, ¿sí? Todo eso que configuramos allá es lo que me empieza a aparecer acá en el momento que estoy diligenciando la encuesta. Ah, bueno, es que mis trabajadores sociales no tienen un equipo para pasar haciendo las encuestas ahí en la sala de espera. Muchas partes o manejan los equipos portátiles para poder hacerlo o siguen manejando su hoja en físico para capturar la encuesta y al final del ejercicio es que ya pasan a pasarla al sistema, ¿sí? A llevarla al sistema a transcribir. Fíjense que todos estos datos de acá ya no me mostró ninguna opción de respuesta porque son los que pertenecen a los otros servicios, ¿sí? Son las preguntas que ya van a los otros servicios. Si no se me habilita nada de este lado, es porque como escogí el servicio de consulta externa, ya estas otras preguntas no aplican para el servicio de consulta externa. En este caso, porque pues, se unificó una encuesta que era para varios servicios. Si ustedes la tienen en una sola, pues no les va a pasar eso. ¿Sí? Es mucho más fácil y incluso mucho más corto.
Ah, bueno, este sí me pide dato. Este no. Listo. Y la parte 3 acá donde le dice cómo calificaría su experiencia global y recomendaría. Y un espacio para sugerencia. Entonces, cuando yo ya tengo diligenciada la encuesta, yo le voy a dar grabar y aquí está ya para imprimir. Deme un momento, por favor. Listo, entonces esa encuesta que acabamos de diligenciar, pues aquí ya se puede sacar impresa si se necesita, solo si es necesario. Y el solo, fíjense que el solo me va a mostrar las preguntas a las cuales se le llenó algún dato. Sí, las otras que no aplicaban porque se escogió el servicio de consulta externa y las demás no aplicaban, no me van a salir acá impresas y en el informe cuando lo saque tampoco me va a salir esa información, solamente lo que esté diligenciado. Esta viene siendo entonces la encuesta de satisfacción que vimos pues cómo se configura y aquí estamos viendo cómo se diligencia. Además de la elaboración, pues él tiene la opción de consulta y donde yo voy a poder buscar las diferentes encuestas que se han hecho para verlas aquí en el formulario o para mandarlas a imprimir, lo que considere necesario. Tenemos la opción de consulta, tenemos la opción de cancelar, esa encuesta me quedó mala, me cometí una equivocación y es necesario cancelarla, entonces la ubico, le coloco la causa de cancelación acá en la parte inferior y le digo cancelar. Listo. Y tengo la opción de generar un listado de encuestas, pero el listado es realmente un listado básico, ¿sí? Donde me muestra cuáles fueron las encuestas que hice. Y no me da como el detalle para yo hacer la tabulación de los datos, no, para eso tenemos otro informe que ahorita se los voy a enseñar. Pasamos a la parte de la encuesta socioeconómica. Entonces, fíjense que tiene las mismas opciones de la encuesta de evaluación: elaborar, consultar, cancelar y listado. Vamos a ver la elaboración. La filial, el documento, la fecha, con qué cuestionario lo voy a hacer, quién es el encuestador y a quién se la vamos a aplicar. Sí, la encuesta socioeconómica ya no me da la opción que para un proveedor, para un compañero, no. La encuesta socioeconómica va directo al usuario de servicio. Entonces él me empieza acá a gestionar o a preguntar, zona, sí que era lo primero que estaba ya en el cuestionario y aquí empiezan a diligenciar. Número de personas a cargo, creo que es, bueno, que habitan en la vivienda. Bienes muebles, entonces aquí por cada uno le empieza a preguntar si tiene o no tiene. También se podría manejar bienes muebles y que estas neveras, estufas sean las opciones de respuesta y que seleccionen las que tenga. Podría darse ese manejo también. Ya el cuestionario cada uno lo va creando a la medida pues que considera pertinente. Por acá sigue diligenciando datos. Fíjense que en el anterior las preguntas la mayoría eran obligatorias, en este trataron de hacerlo diferente porque se entiende pues que no a todo el mundo le aplica las mismas preguntas, entonces por eso no la crearon para que no fueran obligatorias todas. Acá, ingresos.
Aquí les pide el número de factura, el valor, porcentaje de descuento si lo tiene, el valor del descuento neto a pagar y un campo de observación. Listo. Además de los datos de la encuesta, el sistema me da la oportunidad de, en este espacio de acá, relacionar la composición familiar del paciente, que es un dato que también tienen en cuenta al momento de hacer el estudio socioeconómico. Entonces acá el usuario que está haciendo la encuesta pues va a poder colocar los diferentes datos de los familiares del paciente. Si él aquí lo va a poder hacer, adicionar, y va a poder ir colocando esos datos para la composición familiar. Una vez diligenciada la encuesta y organizado el dato de la composición familiar, pues se va a dar grabar y queda registrada la encuesta socioeconómica. Entonces, al igual que la opción anterior, este también tiene para consultar, la buscamos y se puede mandar a imprimir. Tiene para cancelar también. Lo mismo, le colocamos la causa de anulación y le damos cancelar. Y tiene su respectivo listado. Aquí está. Listo, esta es la encuesta socioeconómica. Bueno, esto en cuanto a las encuestas, ¿sí? La encuesta de satisfacción, la encuesta socioeconómica. Vamos a mirar ahora la atención de solicitudes. Cuando hablamos de la atención de solicitudes, estamos hablando en este caso, que este usuario lo está manejando para eso, las peticiones, ¿sí? PQRS. Otra funcionalidad que en algunas partes le han dado es que por ahí registran las solicitudes de mantenimiento, ¿sí? Un usuario puede registrar ahí que tiene el aire dañado. La persona que gestiona mantenimiento en el hospital lo va a revisar en el sistema, le va a poner una fecha en que lo va a intervenir e incluso le va a colocar que ya solucionó el inconveniente. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, la elaboración de la solicitud lleva los datos de identificación. Me pregunta pues quién hace o quién lo registra, el usuario de Refaz. Y aquí vuelve y entran en juego estas tres opciones. La solicitud fue recibida por quién? Por un usuario de servicio, o sea, un paciente, por un cliente externo, o sea, por un proveedor, o por un cliente interno que es un compañero de trabajo. Vamos a hacerla por un usuario de servicio. Los datos del paciente que registró la novedad y vamos a colocar los datos de la solicitud. Entonces me pregunta, origen de la solicitud, pues en dónde fue, o sea, la filial, el centro de costo, quiere decir el servicio donde se hizo, y cómo fue la recepción, fue personal, por correo electrónico, por chat, bueno, digámosle que fue por correo electrónico. Descripción de la solicitud, pruebas. Antes de pasar a este procedimiento a seguir, pues yo me puedo venir acá a variables del cuestionario, a esta pestaña, y acá me va a aparecer el cuestionario que vimos ahora, la encuesta. Sí, esta que es cortica. Entonces dice autorización de notificación. Vamos a responder esta encuesta. Listo. Y ya en este espacio de acá, en este apartado, entonces dice, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Verificar, digamos. ¿Quién es el responsable? Entonces aquí me da la opción de darle clic derecho, ¿sí? Clic derecho para buscar el usuario del sistema, que es el responsable de gestionar
esta queja y me dice cuál es la fecha prevista. Entonces yo le voy a decir que la fecha va a ser mañana. Listo, entonces mire que en el ingreso de la solicitud, de la petición o de la queja, de una vez estoy definiendo cuál va a ser el procedimiento a seguir, quién es el responsable de hacerlo y cuál es la fecha prevista para hacerlo. Entonces vamos a grabar esta solicitud. Y aquí sería lo que puede salir impreso en la solicitud. Listo, entonces ahora bien, ya hicimos la solicitud. Yo la puedo consultar, ¿sí? Las mismas opciones que teníamos ahora, las puedo consultar, puede ser esta o cualquiera de las que haya hecho. La puedo cancelar, vamos a cancelar, pero no la que acabamos de hacer, sino cualquiera de estas, cancelar a la causa, ¿sí? Y cancelar. Listo, ya quedó esta cancelada. Y tengo la opción para darle respuesta a solicitudes. Entonces vamos a darle respuesta a la que acabamos de hacer. ¿Qué me pide? El documento, bueno, los datos de encabezado. Y no me acuerdo cuál era la solicitud, entonces le voy a dar buscar. Aquí está. Aceptar. Listo. ¿Qué datos me trae? Pues me trae todos los datos que estaban en la solicitud. ¿Sí? Entonces están los datos del paciente, desde dónde vino la queja, cuál fue la descripción, quién era el responsable y demás. Entonces cuando le decimos, bueno, si me paso a variables del cuestionario, pues voy a poder ver también esta información que acaba de quedar registrada. Y ya para darle respuesta, me voy a este botón que dice responder. Y aquí voy a dar de nuevo y vamos a gestionar, vamos a llenar estos datos. Tipo de gestión, bueno, el tipo de gestión fue personal, la fecha en que lo gestionó, cuáles fueron las acciones preventivas, si hubo acciones correctivas, digámosle que hubo observaciones, sí. Y la fecha de cierre hoy es 23/04 del 2024 a las 14:45. Ok, entre la fecha de acción. Listo, ahí ya me la coloco. Y le digo grabar. De esta forma, esta queja o esta solicitud ya pudo ser gestionada, ya tiene su respectiva respuesta y todo quedó en el sistema de información. Todo quedó en el sistema de información. Listo, entonces, como ya hicimos todos estos movimientos, pues nos vamos a encontrar que existe un listado de solicitudes, donde nos identifica pues las que se han hecho. Pero adicionalmente hay una generación de un informe, es tabulación de cuestionarios. Pero este informe es el que me permite generar ya los datos tabulados de las encuestas. Por ejemplo, la encuesta de satisfacción. Entonces, si yo escojo que voy a generar es esta, la encuesta de satisfacción, vamos a ponerlo desde el 01 de abril. Y yo puedo decirle de todas las sedes, o sea, de todas las filiales o de solo algunas, todos los usuarios o de solo algunas empresas. Y puedo decirle que me lo envíe como listado de documentos para poder verlo en Excel. Pues vamos a escoger acá otro formato Excel y lo vamos a llevar al escritorio. Exportar. Listo. Ya una vez generado el informe, entonces si vamos a tabular toda esta información, líder de atención al usuario, a quien le corresponda, pues aquí va a poder ver que está el bloque, que está la pregunta y que están las diferentes respuestas. Entonces con estos datos, pues la persona que está encargada de consolidar este informe ya no necesita ponerse a juntar todas las encuestas que hicieron por allá aparte de manera manual, sino que toda la información la va a poder ver aquí consolidada y va a poder darle manejo mediante, puede ser una tabla dinámica para organizar los datos en la medida que los necesite. Pero pues aquí ya va a tener la fuente de la información que
era lo que sin tener el módulo pues lo tenía volteando de un lado a otro porque pues no tenía la posibilidad de consolidarlo, sino que lo hacía de manera manual. Para este componente nos dieron un espacio de 2 horas. Como ustedes ven, es un componente realmente pequeño, pero que tiene mucha funcionalidad o una funcionalidad muy importante y a la cual, pues si de pronto ustedes lo tienen en este momento, espero que le estén sacando mayor provecho y los que no lo tengan estén interesados, pues que hagan la gestión pertinente. Por mi parte, en cuanto a la demostración o la socialización que había que hacer, eh, creo que está terminada, pero vamos a abrir el espacio para una sesión de preguntas para que ustedes, por favor, pregunten lo que necesiten que tenga que ver con el componente de CRM y ya después sí finalizamos la actividad. Entonces, vamos a hacer la gestión. Por favor, vayan levantando la mano y en el mismo orden que levantan la mano, vamos a habilitar el micrófono para que ustedes hagan las consultas. ¿Listo? Entonces, hagan la gestión, por favor, y ya nosotros vamos contestando. John, porfa, habilítale a Carmen Liliana y vamos contestando. Muy buenas tardes. A ver, tengo varias inquietudes en cuanto ya los informes que tienen que ver con encuestas de satisfacción. Cuando sale uno ya se consolidado, salen unos números posterior al digamos que la numeración, ¿no es cierto? Tantas encuestas, estas fueron tantas buenas, bueno, todos los resultados que hay. Pero después salen otros resultados que no sé si tienen que ver con las fórmulas que usted había mencionado ahorita. Y si esas fórmulas son de ustedes o nosotros como entidad tenemos que ingresarlas ahí. Mira, yo aquí tengo el informe, este es el que acabamos de sacar, ¿cierto? Sí. Entonces él dice, aquí está el bloque, aquí están las preguntas y estas son las respuestas, ¿cierto? Ajá, sí, al final. Listo, ya de aquí para allá es la identificación del documento, la filial, el año, el número de la encuesta, la fecha, los datos del paciente, la edad, Sí, la forma, el listo. sexo, tipo de documento, número de documento, el tercero y ya. Al final. No, hasta aquí llega. Bueno, pues de todas maneras yo saco por el consolidado, Ajá. no saco por usuario, sino saco el consolidado. Y en el O sea, consolidado tú me lo va a sacas tocar, en presentación pues sí, tabular. eh, esa parte fue la que faltó, donde yo sé cuántas encuestas de satisfacción se hicieron, cuántas fueron buenas, cuántas fueron regulares, cuántas fueron malas. ¿Sí? Exacto. Y después, si tú miras en la gráfica, está el total, este promedio, cómo se saca, ese promedio de dónde sale la segunda columna. Esa es la parte que yo no sé si es una fórmula que se hace o qué. Ok, ¿Sí me listo. entiendes? Sí, sí, Esa sí. es la parte que quería que me explicaran porque ahí estaba anhelando que explicaran esa parte. Listo, entonces aquí, cuando lo vemos en presentación tabular y queremos ver el gráfico, es dependiendo de la pregunta en la que nos ubiquemos, él nos va a mostrar la gráfica. Entonces, Sí. si yo voy acá a la pregunta a nivel de escolaridad, entonces me dice, estos porcentajes los calcula el sistema, de acuerdo a las respuestas que están ahí. Entonces dice que los que contestaron primaria son el 33.97, o sea, estos valores, como tú lo estás viendo acá, vienen de los datos que están en cada una de las preguntas y la gráfica y el cálculo lo hace el sistema. El promedio que dice ahí, primero dice total y después hay otro en la columna. Si estamos viendo la columna, la segunda. Esa es la que me interesa saber, ¿sí? Esos datos, ¿qué significan? Porque no los puedo relacionar. El promedio.
No, aquí tenemos que preguntarle al programador. Exacto, por eso quería como una asistencia técnica, o sea, directa, si es que son con las fórmulas que habían mencionado al principio, y así como poderlo ajustar, porque si son resultados ponderados, para poder yo sacar un informe muy preciso, detallado y chévere. Ah, ok, entiendo, listo. No, lo de las fórmulas no tiene que ver con esto, ¿sí? Lo de las ¿No? fórmulas es porque si nosotros tenemos la necesidad de incorporar una fórmula en el cuestionario, lo podemos hacer, pero no es esto. Este promedio, Ok. si no me equivoco, pero deberíamos confirmarlo, él evalúa la cantidad de respuestas o hace un prorrateo sobre las preguntas. Vamos a ver si lo podemos comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 opciones de respuesta. Vamos a ver. No, pero no me da. Viendo los números así no me da. Sí. 25, 17. Bueno, espérenme un segundito, yo miro algo. En total son 156. No, no me da. Le quedo viendo el dato, doctora. Pero déjeme, yo tomo apunte aquí porque si necesitamos confirmar a qué corresponde ese promedio. Por favor. La otra es, hay algunas preguntas que son texto. Yo puedo sacar como una información de todo lo que hay en texto, Sí, de las de que sean alguna manera. texto, cuando se sacan el Excel, él me da aquí la opción de, espérame, yo miro si hay alguna que sea de texto acá. Ya lo tendría que decir porque es que no me da. En este momento en el informe no están saliendo las Eso es lo que me respuestas que pasa están con tipo la, texto. venga, eso es lo que me pasa a mí, porque yo en la última pregunta en la encuesta de satisfacción digo Sugerencia. alguna sugerencia, alguna mejora y no los puedo encontrar. Y yo digo, bendito Dios, ¿dónde los podría encontrar? No, en efecto, en este momentico no están saliendo las respuestas tipo texto. Mira, son estas. Mira, opiniones y sugerencias y está vacío. Sí, exacto, eso es lo que quisiera decir. Este mismo informe aparece en el componente clínico, o sea, tiene más o menos la misma funcionalidad y en el componente clínico sí la muestra porque la muestra en una columna aparte donde dice respuestas texto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Elevar la mejora para que el informe tenga las mismas funciones como lo hace en el componente clínico, que ahí sí muestra todas las opciones de respuesta. Exacto, sí, porque esa información siempre me queda, tengo que preguntar a cada uno, venga, dígame lo que dice la encuesta y me la tienen que llamar y decírmela. Pero sí sería importante quedar aquí. Listo. Yo aquí lo apunto porque nosotros a este componente le hemos venido aplicando varias mejoras en la creación de los cuestionarios, pero también es importante acá en el informe para que salgan esas de tipo texto. Y bueno, y la que no sabía y que me parece muy importante es que cuando yo tenga respuestas negativas se resalten de color. Me parece muy importante ahí poderla filtrar, ¿no es cierto? ¿Hay alguna Sí, sí, forma de señora. filtrarlo? Sí, cuando están creando el cuestionario, después de que le marquen que resalta algún color la respuesta, él así Sí. lo va a mostrar.
Ok. Ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, Vamos. doctora Carmen Liliana, entonces yo tengo ya apuntadito las sugerencias pues que nos hace y las voy a llevar para ver en qué termina. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Bueno, con Gracias. mucho gusto. Si de pronto tienen más preguntas, es el momento. Si no, no les quitaría más tiempo, pues sabemos que tenemos múltiples ocupaciones desde todas las áreas, entonces no habría ningún inconveniente en que finalicemos. Va a esperar un momentico si de pronto alguien desea hacer alguna consulta. Listo, John. Entonces, detiene por favor la grabación. Yo